Hoy vamos a meternos de lleno en Parsifal, la última y, para muchos, la más misteriosa ópera de Richard Wagner. Pero a ver, esto es mucho más que una ópera, ¿eh? Es como una especie de espejo. Un viaje que, como vamos a ir viendo, tiene mucho que ver con nuestras propias búsquedas, con nuestras batallas internas y con eso que anhelamos en lo más profundo. Y es que, claro, quizá ahí está la clave de por qué Parsifal sigue pegando tan fuerte. Porque nos vemos reflejados en sus personajes, ¿no? Cada uno con su mochila, con sus heridas a cuestas, en una especie de procesión lenta y casi ritual. Es una de esas historias que nos toca la fibra, como si fuera un mito que de alguna manera ya llevamos dentro. Bueno, pues vamos al lío. La búsqueda del Grial. A ver, en el centro de todo este tinglado no tenemos a una persona, sino a dos objetos. Ojo, dos objetos sagrados. Dos reliquias con un poder descomunal, que son básicamente el origen de todo el conflicto. Y aquí la tenemos, la dualidad que es el motor de toda la historia. Por un lado el Grial, que es, bueno, el símbolo de la curación, de la redención, ¿no? Y por el otro la lanza sagrada, que es justo lo contrario, el arma que causa la herida y que, para colmo, está en las peores manos posibles. Y ese tira y afloja, esa lucha entre curar y herir, eso es el corazón de la ópera. Pasamos ahora a ver el escenario. Un mundo herido que está esperando algo. Los que custodian estas reliquias son los caballeros del Grial. Pero uno se imagina un sitio idílico, ¿verdad? Pues nada que ver. Su reino, Montsalvat, es un lugar gris, paralizado. Hay una sensación de agotamiento, de desesperanza, como si estuvieran todos esperando un milagro que no acaba de llegar. Venga, vamos a ponerle cara a los personajes de este drama. Primero, el rey en Fortas. Su dolor, que es físico, pero también del alma, tiene a todo el reino bloqueado. Enfrente, Clinsor, el malo de la película, un antiguo caballero que ahora tira de magia negra para vengarse. Y en medio de los dos, la figura más compleja de todas, quizá, Kundry. Es una mujer maldita, atrapada, que tiene que servir a Clinsor, pero en el fondo no quiere. Una tragedia con patas. ¿Y de dónde viene todo este dolor? Pues de una herida. Pero ojo, no es una herida cualquiera, es física y moral. La cosa es que Anfortas, que era el que tenía que proteger la lanza, la fastidió, pero bien. Fue a enfrentarse a Klingsor, pero cayó en su trampa. Los sedujeron, y Klingsor aprovechó, no solo le quitó la lanza, sino que se la clavó a él. Imaginaos. Por eso la herida no se cura, porque está hecha de vergüenza, de fracaso. Vale. Y la pregunta del millón es, ¿cómo narices cuenta Wagner una historia tan compleja, tan psicológica? Pues aquí es donde entra la magia, la de Wagner, con una técnica que, literalmente, cambió las reglas del juego en la ópera para siempre. El leitmotiv. Seguro que suena, ¿verdad? La idea es genial. Wagner le pone una sintonía, una frase musical cortita, a cada personaje, a cada objeto importante, a cada idea. Pero no es solo música de fondo que va, son los propios personajes hablando a través de la música. Esas melodías cambian, luchan entre ellas, nos cuentan lo que sienten por dentro, mucho mejor de lo que podrían hacerlo las palabras. Y esto es lo que es absolutamente fascinante. Un leitmotiv no es algo fijo, no es una foto, es una película. Va evolucionando. Pensemos, por ejemplo, en el leitmotiv de la fe. Al principio es casi un susurro, una idea que apenas se oye. Pero a medida que avanza la ópera, esta melodía va cogiendo fuerza, se hace más y más sólida, hasta que se convierte en un pilar, en una fuerza brutal que lo arrastra todo. Y aquí está la clave de todo. Ese viaje musical es el viaje del propio Parsifal. La forma en la que la música crece y se transforma es exactamente la historia de cómo Parsifal pasa de ser un chaval que no sabe ni cómo se llama a convertirse en el Salvador. La música nos lo cuenta todo. Y hablando de esa transformación, llegamos a él, al héroe, al necio, como lo llaman. Vamos a ver cómo se produce ese cambio y qué tiene que ver con una profecía de lo más curiosa. La gran pregunta que flota en el aire en Montsalvat es esa. ¿Qué demonios puede curar una herida así? Una herida que duele en el cuerpo y en el alma. La respuesta, desde luego, no es la que todos esperan. No viene de la fuerza ni de la inteligencia. Viene de una visión, de una profecía que tuvo el rey. Y la profecía dice exactamente esto. Un necio inocente, iluminado por la compasión. Fijaos qué curioso. El que va a salvarlos a todos no es un caballero superlisto y fuerte, no. Es un necio inocente. Alguien puro, sí, pero esa pureza no sirve de nada si no se enciende con algo. La compasión, la capacidad de sentir el dolor de otro como si fuera tuyo. Y el momento en que todo cambia es brutal. Llega Parsifal, que es un chaval que no sabe nada de la vida, al castillo de Klingsor. Y allí, Kundry, obligada por el mago, intenta seducirlo con un beso.
Pero pasa algo totalmente inesperado. Ese beso, que debería haberlo corrompido, funciona como un interruptor. ¡Pum! De repente siente el dolor de Amfortas, su vergüenza, como si le estuviera pasando a él. Y es ahí, en ese preciso instante, cuando el necio se ilumina por la compasión. Y la profecía, claro, se cumple. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué nos sigue fascinando tanto Parsifal hoy en día? Porque desde que se estrenó, esta ópera ha sido un foco de debate, de interpretaciones de todo tipo. Vamos a ver por qué sigue tan viva más de un siglo después. Y para entender esa fascinación, nada mejor que ver dos interpretaciones totalmente opuestas. Por un lado, tenemos a Nietzsche. Eran súper amigos Wagner y él, pero con Parsifal se rompió todo. Para Nietzsche esto era una traición, una rendición de Wagner ante el cristianismo, algo que él odiaba. Y en la otra esquina, el psicólogo Carl Jung. Para él, la ópera era una genialidad, un mapa perfecto del viaje que todos hacemos para convertirnos en nosotros mismos, para integrar lo bueno y lo malo que tenemos dentro. Al final, yo creo que la fuerza de Parsifal está en su increíble riqueza de símbolos. Toca teclas que son universales. Habla de la compasión, de la redención, del sacrificio, de la espiritualidad. Son ideas, arquetipos, que nos tocan muy dentro, aunque a veces ni nos demos cuenta. Y para terminar, lanzo una pregunta al aire, porque si lo pensamos, Parsifal no solo encuentra un objeto mágico y cura a un rey. No. Lo que de verdad consigue es algo mucho más grande. Despierta dentro de sí una nueva forma de ser. Entiende que hay algo más importante que el propio yo. Así que al final la pregunta es esa. ¿El grial es un objeto que hay que encontrar? ¿O es más bien un estado al que se llega? Una forma de estar en el mundo. Ahí lo dejo para que le demos una vuelta.